Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. México y el resto de Latinoamérica cuentan con una gran cantidad de sitios arqueológicos, una muestra de la vigorosa y vibrante actividad humana que durante milenios se llevó a cabo en tierras prehispánicas. De entre todos estos maravillosos sitios hay uno en especial, el cual llama la atención. Este es Tecuaque, el cual es un sitio arqueológico ubicado en el municipio de Calpulalpan en el estado de Tlaxcala y que fue habitado por los Alcolhua, uno de los 3 pueblos que conformaron la Triple Alianza. En este sitio sucedió uno de los hechos más llamativos de la conquista, una historia que se convirtió incluso en leyenda negra durante muchos siglos, hasta que la ciencia confirmó lo acontecido en este lugar. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Tecuaque y Sultepec, el lugar donde se comieron a los dioses, las energías de un pueblo. Durante los equinoccios, principalmente, así como el resto del año, las zonas arqueológicas son un lugar preferido de quienes dicen que desean recargarse de energía. Pero a veces estos lugares esconden más de lo que podamos pensar. Uno de estos sitios es Tecuaque. Tecuaque proviene del vocablo náhuatl cuyo significado ha sido interpretado como lugar donde se comieron a los señores o dioses. Antes de la conquista española, el sitio era llamado Sultepec, que significa Cerro de las Codornices. En la antigüedad, este lugar tenía muchos templos de estuco blanco y fue el hogar de cerca de 5,000 personas, en su mayoría sacerdotes y agricultores. Este sitio, el cual se estima contaba con más de 38 hectáreas, jugó un papel importante dentro de las rutas comerciales de los distintos reinos del Valle de México. Pero la razón principal por lo que este sitio sería famoso es que, de acuerdo con distintas fuentes históricas, en este lugar fue capturada una caravana española, la mayoría de ellos civiles, y que formaba parte de la expedición de Pánfilo de Narváez, quien procedía de la Villa Rica de la Veracruz con la encomienda de aprender a Hernán Cortés, por lo cual se dirigían a Tenochtitlan. Se cree que esta caravana fue capturada por los Alcolhuas, quienes adaptaron varias de sus construcciones, que antes eran templos o edificios dedicados a la manufactura de pulque, para convertirlas en cárceles temporales, donde mantuvieron a sus prisioneros en cautiverio hasta que fueron sacrificados, desmembrados, cocidos e ingeridos en pozole o en tamales, en un ritual para asimilar la fuerza del enemigo, esto por parte de los sacerdotes y principales señores del lugar. Se estima que esto ocurrió entre junio de 1520 y marzo de 1521. Las fuentes hispanas donde se relatan los sucesos son las cartas de relación, segunda y tercera, enviadas por Hernán Cortés al emperador Carlos V de España, documentos de los que emanan la historia general de las Indias de López de Gomará y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Díaz del Castillo, en los cuales se relatan los mismos acontecimientos. Pero esta masacre no fue gratis, ya que en aquel entonces los Alcolhua eran aliados de los mexicas, y se dice que actuaron en respuesta por lo que los españoles ya habían hecho a su rey de nombre Cacamatzin, ello por parte del conquistador Pedro de Alvarado, el cual torturó a Cacamatzin para que revelara dónde se encontraba el oro de su pueblo. Al rehusarse a decirles el lugar del mismo, Cacamatzin fue ejecutado. Durante muchos años, de hecho siglos, hubo un fuerte debate de que si esto fue tan solo una historia ficticia, la cual habría formado parte de una campaña para desprestigiar a los pueblos indígenas y justificar así la conquista española de América. Pero en el año de 1990, gracias a la ciencia, se pudo corroborar por los vestigios históricos que esto fue verdad. Desde ese año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzó a realizar trabajos de exploración, recuperando hasta la fecha poco más de 20,000 piezas arqueológicas. De entre todos los hallazgos, quizá el más significativo fue el descubrimiento de más de 500 restos óseos de seres humanos. Entre ellos, había restos de personas de raza negra, caucásica y algunos de indígenas que se presume fueron totonacas o tlaxcaltecas, aliados de los españoles. Incluso entre ellos había mujeres y niños recién nacidos, hasta de 3 años de edad, así como algunos animales europeos, tales como caballos, mulas, bueyes y gatos. Los restos mostraban huellas de tortura, así como distintas huellas de corte en los cráneos y huesos,
Los dientes de los cráneos presentaban además fisuras, lo cual sería prueba de que estos fueron cocidos. Los miembros de la caravana fueron inmolados en distintas ceremonias rituales a lo largo de 6 meses, ello para conmemorar diversas festividades marcadas en el calendario mexica. Los sacrificios realizados fueron cometidos en un momento histórico de inestabilidad y guerra. Dicho ritual manifestó en ese momento una súplica desesperada a los dioses para que mantuvieran el mundo y el equilibrio del cosmos, además de un intento de sumar a sus fuerzas la de los enemigos, ingiriendo su sangre y carne. Cabe recordar que para el momento en que la caravana cayó en poder de los Alcohuas, la guerra entre los españoles y los mexicas era un hecho. El 30 de junio de 1520 se había llevado a cabo la batalla en la cual los españoles salieron presurosos de Tenochtitlan, pero fueron derrotados en su huida, mejor conocida como la Batalla de la Noche Triste, o como recientemente se le ha querido nombrar, la Noche Victoriosa. Después de este episodio, donde los españoles fueron derrotados, en su retorno a Texcoco, Cortés fue informado de lo acontecido en Sultepec. Lleno de rabia por la noticia, así como por su anterior derrota, Cortés ordenó la destrucción de aquella localidad. Enseguida, las fuerzas militares de Cortés y sus aliados descendieron sobre este sitio. La población de Sultepec ya se había preparado para la defensa. Se comenzó a evacuar a la mayoría de la población, la cual pudo encontrar refugio en otras localidades vecinas. Tan solo los guerreros del lugar y las esposas e hijos de los mismos se quedaron en este sitio. Las fuerzas de Cortés eran muy superiores a las de Sultepec, pues se estima que eran 2000 hombres entre españoles y aliados contra tan solo 300 guerreros alcohuas. No obstante, estos dieron su vida antes que rendirse, y aunque se estimaba que la ciudad caería en unas horas, tomaría 2 días el sitio del lugar, donde después de una heroica defensa, la ciudad cayó. Esta fue totalmente destruida, y la mayoría de la población restante fue masacrada. Esto en venganza por lo que le aconteció a la caravana española. Siglos más tarde se encontraría evidencia arqueológica de ello. En el año 2021 se encontró una docena de cuerpos de mujeres y niños indígenas que se presume eran alcohuas, siendo las esposas e hijos de los guerreros que defendieron el lugar masacrados, con evidencia de golpes de espada. Los niños, se estima, tenían entre 5 o 6 años de edad. Los cuerpos de las mujeres mostraban muchos de sus huesos quebrados producto de los golpes, y éstas se encontraban además en una posición en la cual aún estaban abrazando a sus hijos. Después de esta matanza, Cortés ordenaría el cambio de nombre de la población a Tecuaque, el lugar donde se comieron a los dioses o señores. Este sitio jamás se volvería a poblar, ni siquiera sería tocado durante el virreinato. Se convirtió, según creencias novohispanas, en un lugar maldito, donde nadie quería acercarse, pues se decía que las almas de los muertos, indígenas y no indígenas, aún vagaban por las noches en este lugar. Pero para los pueblos indígenas, este lugar representó el inicio de la resistencia no solo física, la cual culminaría en 1821, cuando México se independizara de España, sino una resistencia que aún existe para preservar su cultura, su lengua y sus tradiciones. Una resistencia que aún no termina, pues la preservación de una cultura es una batalla más dura y férrea que 1000 bayonetas juntas. Hoy en día es común que muchos visiten este sitio arqueológico, así como otros más, en especial durante los equinoccios en búsqueda de capturar energía, dando por sentado que esta era una tradición prehispánica, además ignorando quizá las tragedias y dramas que se desarrollaron en algunos de estos sitios. Y aunque las construcciones piramidales sí tienen algo de cierto con el flujo de energía física, que va más allá de lo que podamos pensar, y a lo cual creo que es un tema para otra cápsula mucho más extensa, el capturar energía y conectarse con el universo, como lo concebimos hoy en día, era muy distinto de lo que nuestros ancestros creían, pues para ellos los equinoccios no eran para capturar energía, sino para determinar los periodos agrícolas. Por ejemplo, el mes de marzo se llamaba Tlacaxipehualixtli para las culturas del centro, y la palabra significa renovación de la tierra, haciendo referencia al cambio de estación. Los rituales que se practicaban para rendir culto a los dioses durante los equinoccios eran bastante distintos que con la recepción de energía como lo concebimos hoy en día. La naturaleza renacía y comenzaba con el ciclo agrícola. Así,
era vital ofrecer algo a los dioses a cambio de la protección de las cosechas. ¿Y qué se les ofrecía? Dependiendo del dios, durante la fiesta principal, que duraba 20 días, se le entregaban corazones extraídos directamente de los guerreros que habían sido capturados en batalla, como fue el caso de los expedicionarios españoles. Con los restos humanos se preparaban alimentos para los sumos sacerdotes y altos funcionarios. Lejos estamos de esta manera de recargar así las energías y conectarnos con el universo. Nuestros antepasados creían que los dioses nos gobernaban a través de ciclos que se repetían y que teníamos que pagar a través del sacrificio, principalmente humano, los favores recibidos por esos dioses. Aunque estos sacrificios se dieron solo en algunos pueblos, la mayoría no lo practicaban. Esta sería una de las supuestas razones del por qué los españoles iniciaron la conquista de los pueblos prehispánicos, supuestamente para alejarlos de la idolatría y sus prácticas satánicas, ello según la religión cristiana, y como pago por esa labor, las riquezas terrenales serían su recompensa. Ustedes saben, para hacer la guerra y expandir los territorios siempre se han enarbolado supuestas causas justas. Todos los gobiernos de ayer y aún hoy en día, cuando inician una guerra de conquista o invasión, dicen que lo hacen por una causa superior. Pero, siendo justos con la historia, también existió otra vertiente del pensamiento prehispánico. Hubo un pequeño grupo entre los pueblos indígenas que creyó algo distinto, y esto es poco o nada enseñado por casi ningún investigador actual. Y es que dentro de la cosmovisión prehispánica hubo quienes tenían la firme convicción de que podían liberarse de las influencias planetarias y caprichos de aquellos dioses, esto para forjar su propio camino. Además, debemos señalar que 50 años antes de la llegada de los españoles, un adivino mexica había advertido a los sacerdotes y grandes señores que los dioses ya no deseaban más sacrificios humanos, que estos deberían de terminar, o de lo contrario el mundo que ellos conocían llegaría a su fin. Los sumos sacerdotes mexicas y de los otros dos pueblos de la Triple Alianza, quizá sintiendo que el poder se les escapaba, hicieron caso omiso de esta advertencia. E incluso cuando este sabio hombre salió a pregonar a los pueblos vecinos de esta advertencia, fue asesinado en el camino. Su mensaje fue olvidado. Y bueno, el resto ya sabemos el desenlace. Esto explicaría, por ejemplo, por qué Moctezuma jamás luchó contra los españoles cuando tuvo el poder de aniquilarlos, pues él creía que su reino había llegado a su fin, esto conforme a como los presagios lo habían anunciado, y no tenía caso derramar sangre inútilmente, mientras que no obstante Cuauhtémoc sí creía que el destino estaba en sus manos, porque luchó hasta el final por cambiarlo, aún a pesar de los antiguos presagios. La resistencia de los pueblos indígenas jamás terminó. Siempre hubo rebeliones y levantamientos durante los 300 años de virreinato de la Nueva España, como prueba de que a pesar de los presagios, muchos creyeron que estos podían cambiarse. Algunos dirán, ¿y qué? De todas maneras perdieron. No, no perdieron, pues México y todos los descendientes de los pueblos originales continúan aquí, luchando todos los días por no desaparecer. Hoy, Tecuaque, o mejor dicho Sultepec, yace ahí como muestra de la resistencia prehispánica, del fin de un mundo, así como del inicio de otro. Si hablamos de energías, el lugar ciertamente está cargado de ellas, energías positivas y negativas. Positivas porque este lugar se levantó como un vibrante centro comercial, donde miles de personas nacieron, crecieron, soñaron, rieron y vivieron más o menos en armonía durante muchos años. Y negativas por la forma en que este poblado cerró su historia, pues la guerra, aun sea por la excusa o bandera que se porte, siempre es dolorosa. Creo, personalmente, que no es necesario ir a un foco tonal o a un centro arqueológico durante algún equinoccio. Esto para poder recibir estas energías. En realidad, el poder ya está en ti. Siempre ha estado en ti. ¿Crees en algo superior? Pues entonces actuemos como ese algo superior en que tanto creemos. Hagamos el bien a los demás. Convirtámonos en aquello que buscamos. Porque en realidad, tú que buscas ser mejor todos los días, eres la semilla de ese equinoccio, y la cual echará raíces. Tú eres la renovación de esa tierra, y la cual dará finalmente el equilibrio a este mundo.